una nueva emisión de Acción Urbana para construir entre todos la ciudad que queremos, una ciudad más humana, una ciudad verde, una ciudad eficiente, moderna, más justa, más equitativa. Un tema que nos preocupa a todos los porteños y todas las porteñas es la falta de higiene en la ciudad. Vemos permanentemente residuos en cualquier parte, bolsas de basura fuera de horario, pero también vemos que la propia falta de políticas de la ciudad, el incumplimiento de la ley de basura cero, también ha perjudicado aún más lo que tendría que ser la reducción en la generación de basura. Estamos en pleno proceso de licitación de las nuevas empresas. Recordemos que se habían vencido las viejas licitaciones, recordemos que hay que cumplir con la ley de basura cero y se hicieron objeciones a los pliegos del gobierno de la ciudad, pero hay muchas dudas y muchos de los temas que vamos a tratar en el programa de hoy tienen que ver con poder mejorar esta ciudad de Buenos Aires para que no haya más basura tirada en cualquier horario, en cualquier lugar, para que las empresas que van a hacer la recolección de los residuos húmedos lo hagan en los horarios que corresponde, para que haya recolección diferenciada en origen y para que también recuperen la dignidad aquellos que hacen la recolección de residuos secos, los mal llamados cartoneros. Empezamos un nuevo programa de Acción Urbana. Si vos querés comunicarte conmigo, hacelo por favor al 4338-3078, mandame un mail a mariajoselubertino@legislatura.gov.ar o puedes entrar a nuestra página web para ver los proyectos de ley y toda la información que te interesa sobre los distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires en www.lubertino.org.ar. Empezamos con nuestros entrevistados de hoy. Y uno de los temas que venimos llevando en este programa desde el comienzo es el tema de la higiene urbana. Hemos luchado durante muchísimos años para que hubiera una ley de basura cero en la Ciudad de Buenos Aires. Hemos trabajado activamente para que se reglamentara y sin embargo estamos en un nuevo momento donde la basura sigue siendo negocio. Estamos ante la asignación y la apertura de la licitación y bueno, hay muchas cosas que parecen bastante poco claras, tanto en el incumplimiento de la ley de basura cero como en la actual gestión de cara a las nuevas empresas que van a intervenir en las nuevas zonas. Para eso quisimos invitar a Lorena Pujó, que es de Greenpeace, que ha sido una de las organizaciones más activas en el debate previo a la ley y ahora en el monitoreo del cumplimiento de la ley de basura cero, y también a nuestro amigo Valentín Curi, que es de la Mutual Reciclando Sueños, que son una de las organizaciones no gubernamentales que vienen trabajando en la recolección de residuos sólidos secos y que de alguna manera se han visto desfavorecidos en la distribución de este tipo de negocio que ha hecho el gobierno de la ciudad. Bueno, ¿qué podemos decir después de tanto tiempo de vigencia de la ley sin cumplimiento de la ley de basura cero? Sí, en realidad lo primero que podríamos decir es que hemos perdido casi 4 años. La ley fue sancionada por unanimidad en el año 2005 en la legislatura, es decir, todos los legisladores la apoyaron. En el año 2007 había comenzado a implementarse en algunos barrios de la ciudad, esto es, habían comenzado a instalarse dobles contenedores, unos contenedores para los residuos secos más fácilmente reciclables como papel, cartón, plásticos, metales y otro contenedor para el resto de los residuos. Había comenzado una campaña para que los vecinos separaran en origen en estos dos contenedores. Cuando asume el gobierno del ingeniero Macri, este sistema es desmantelado. En realidad esta era la primera etapa que luego debía ser extendida al resto de los barrios de la ciudad. Cuando asume Macri lo desmantela y se interrumpe todo este programa, y en los hechos estamos viendo que en diciembre de 2010, que era el año del cumplimiento de la primera meta que establecía la ley conocida como de basura cero, no solo no se redujo la cantidad, o sea, no se cumplió esa primera meta que establecía que debía enterrarse un 30% menos en relación al año 2004,
No se redujo, sino que se duplicó el enterramiento de residuos en rellenos sanitarios de la SEAMSE, o sea, se alcanzó un récord histórico. La Ciudad de Buenos Aires nunca había mandado tanta basura a enterrar al conurbano. Estos son los resultados previsibles de la falta de implementación de la ley. Cuando el gobierno de la ciudad plantea primero este doble estándar, que nosotros nos opusimos, que hubiera una lógica para la recolección de húmedos y otra lógica distinta para la recolección de secos, teniendo empleados con muy buenos sueldos por el convenio colectivo, las empresas de residuos húmedos, y teniendo prácticamente en condiciones de informalidad a las personas que están en las cooperativas y en la recolección de residuos secos. Pero a ver, se suponía que iba a haber un convenio que iba a ser abarcativo de todas las cooperativas y de todos los grupos. Toda la recolección que están haciendo hoy los recolectores de secos, ¿está conveniada o hay en paralelo algunos recolectores de residuos, mal llamados cartoneros, que están haciendo ese trabajo y terminan siendo explotados por algunas de estas empresas que vos acabas de mencionar? Por supuesto, el reciclado sabemos que no se controla, no se controló jamás, y ahora con la nueva ley de registro de reciclado, en donde obligan a las cooperativas a estar registradas en el AFIP, por supuesto con un control estricto, en donde nosotros estamos registrados, y no se sigue controlando el precio referencial que debería haber. Sabemos muy bien que la empresa Nike tuvo un gran problema cuando tomó a trabajadores en negro por la fábrica de zapatillas, que todos sabemos, creo que fue en África. Lo mismo está sucediendo en la Argentina. ¿Quién controla las multinacionales que se siguen enriqueciendo con los capitales y la sangre de los cartoneros? Porque tienen sus sedes en Finlandia, en Europa. Hoy sabemos lo que vale un kilo de cartón en la calle de un cartonero, pero una vez elaborado eso sube 1000 veces más su valor. Y no es posible que siga habiendo en la Argentina compañeros y compañeras soltados en la mano de Dios. Debería haber alguien que los controle. Se controla el agro, se controla el campo, se controla todo, menos a los cartoneros. ¿Quién hace la pregunta y dice, el oro de los cartoneros, ¿dónde está? ¿Cuál es el oro de los cartoneros? Se lo siguen las empresas facturando año tras año, ¿a costa de qué? De un precio referencial que no existe en realidad, porque eso transformado en dólares o en euros sube 1000 veces más su valor. No es posible que esté pasando esto en la Argentina. Por eso mismo, nosotros sabemos que la presidenta es muy interesada en lo que les pasa a nosotros, que no tenemos defensa alguna, no hay nadie que por nosotros salga, exceptuando, bueno, acá yo soy un representante, no represento a todos, por supuesto, pero tengo que ser la voz de alguien, porque si esto no se para, continuamos reproduciéndonos minuto a minuto en las calles, sin ropa, sin elementos de protección, sin siquiera una regulación sobre una RT. Esto va a ser Nueva Delhi, la India va a ser un poroto si seguimos así, sin el control. Macri, por supuesto, tiene su idea. Él cree que tiene controlado a todos los cartoneros y le da la ropa, todo. No, hay un porcentaje, yo diría el 80%, que en realidad jamás llegó la ropa, jamás llegó los carnets, jamás llegó nada. Y ahora en concreto con esta convocatoria, licitación, ¿en qué situación nos encontramos de este procedimiento licitatorio? En su momento se habían objetado los pliegos, las modificaciones que se habían efectuado se incluyeron, se incorporaron, se tuvieron en cuenta. Sí, en realidad lo primero que hay que decir es que este pliego es mejor que el de 2008. O sea, el de 2008 era muy malo. Por ejemplo, recuperaba pagarle a las empresas de nuevo por tonelada, como en el contrato anterior al vigente, hecho que va completamente en contra de la ley basura cero. No, este proceso, estos pliegos de licitación son un poco mejores que los de 2008, pero todavía quedan muchas dudas pendientes de certezas para ver cómo va a funcionar en los hechos. Una de las observaciones que nosotros hicimos durante todo el proceso de consultas al proceso licitatorio fue justamente la diferencia que había en términos presupuestarios entre el pliego de residuos húmedos a cargo de las empresas y el concurso para los recuperadores urbanos, evidenciando así que todo lo que tenga que ver con la recolección de secos y el éxito que pueda llegar a tener eso queda como bastante en duda. Otro punto que no queda muy claro es cómo va a ser la logística. En teoría se va a contenerizar toda la ciudad de Buenos Aires con este nuevo pliego,
Lo que nosotros estamos pidiendo es que se establezcan 2 contenedores, que vendría a ser la primera etapa de la ley basura cero, justamente para... 2 tipos de contenedores. 2 contenedores para separar lo que es, en esta primera etapa, más fácilmente reciclable, los residuos secos y el resto de los residuos húmedos en esta primera instancia. No queda claro cómo va a ser esta logística para la recuperación de los residuos secos. Pero esos containers los ponen las empresas, ¿son todos iguales en toda la ciudad o hay un modelo que impuso el gobierno de la ciudad? Va a haber diferentes tipos de contenedores de acuerdo a las zonas en la ciudad. Cada empresa pondrá sus contenedores. No, de acuerdo a la zona se va a pensar, hasta donde nosotros entendimos, de acuerdo a los barrios, se va a pensar algunos tipos de contenedores diferentes, algunos más grandes, metálicos, que sean más difíciles de mover para que no sean así vandalizados, etc. Va a haber varios sistemas en la ciudad, pero no queda claro cómo se va a hacer la recolección de Lo que yo digo ahí secos. es que hay que tomar un trabajo más pormenorizado y más atento, porque todos estos últimos contenedores que pusieron de plástico con ruedas, en realidad son trasladados de un lado para el otro, están siendo rotos, y a veces habría que tomarse el trabajo de ver cuál es la mejor cuadra, cuál es el mejor ángulo, en qué lugar ponerlos de manera fija y estable. Por supuesto, ahí también dependerá de la educación de los vecinos, de caminar una cuadra y dejar la bolsa dentro del contenedor y no ponerlo en la vía pública. O sea, ahí creo que va a haber que sincronizar una serie de criterios y de horarios, porque fundamentalmente, si van a pasar los camiones, tiene sentido seguir poniendo en la puerta de la casa si es a la hora exacta. Si vos no vas a estar en tu casa, tiene sentido que lo metas adentro del contenedor diferenciando la basura, pero me parece que ahí falta además campañas de educación. ¿Por qué no hay ninguna campaña de educación? En realidad justamente ese es el problema, la doble contenerización en los barrios donde hoy todavía están esos contenedores y son parte del mobiliario, ¿sí? Exacto, parte del mobiliario del barrio, digamos, es indistinto, la gente los usa para disponer cualquier tipo de residuos. Era justamente la campaña pública para que informara a los vecinos sobre esta nueva modalidad de disponer los residuos. Es cierto, esto implica un cambio de hábitos, el hecho de separar los residuos en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo, implica un cambio de hábito y por eso es tan importante la campaña de comunicación masiva y que sea sostenida en el tiempo, porque el problema también es que siempre se empiezan a buscar excusas para no hacerlo. ¿Qué expectativas tienen para cuando terminen estas licitaciones y qué cosas habría que hacer de cara a un nuevo gobierno de la ciudad? Si cambiara el signo del gobierno en diciembre, ¿qué cosas deberían continuar tal como están planteadas y qué cosas deberían cambiar? En realidad lo que nosotros estamos pidiendo es que se cumpla la ley, que se cumpla la doble contenerización en esta primera etapa, que esté la campaña de comunicación masiva para que la gente se pare en sus hogares, para dejar de enterrar. Esto no es basura, hay que dejar de pensar en basura, son más bien recursos. Y otro de los puntos pendientes en este momento es justamente el acondicionamiento de los centros verdes. O sea, sin centros verdes no hay basura cero, porque el centro verde es el lugar encargado de recibir todos los residuos secos más fácilmente reciclables para que no sean enterrados en rellenos sanitarios. Y hoy por hoy están abandonados. ¿Cuántos centros verdes están hoy funcionando, Julio? Hoy están funcionando 3. ¿Y cuántos eran los que estaban previstos originariamente? 10. Las empresas licitarias, las que ganaron la licitación y las que están todavía en ejercicio deberían haber hecho un centro verde por empresa. Y por lo tanto solamente hay 3 y la gestión anterior. O sea, Macri no hizo ninguno. También había un aporte, un dinero para continuar, para hacerlo para hacerlo propiamente dicho el gobierno de la ciudad, pero tampoco lo hicieron, ni siquiera arreglaron los viejos. Por eso yo creo que la ley 1854, la ley de basura cero, creo que los argentinos siempre exageramos todo. Basura cero es imposible, porque debía haber reducido la basura en el 2010, debía haber reducido un 20%, en el 2017 el 70% y en el 2020 el 100%. Incluso ha aumentado los niveles, en vez de reducir, han aumentado los niveles. Es más, se aumentó más la basura electrónica. Hoy por hoy el desecho electrónico es un problema terrible. No se lo trata, no hay ley.
las computadoras y todo lo que se deseche hoy por hoy las empresas los tiran a las calles o se lo dan a otras empresas que también lo entierran. No hay un tratamiento de la basura. Aumentaron en los últimos 3 años, aumentó el desecho electrónico aumentó un 75%. O sea, imagínense enterrada una computadora hoy por hoy el daño que hace al medio ambiente, siendo los cartoneros los separadores primarios en el medio ambiente. Pasa la zaranda primero por los cartoneros, por nosotros, y después, si queda algo, bueno, por supuesto, se llevan hoy estamos separando alrededor de un 30% de la basura de la calle, ¿no? Entonces, el grave problema es ecológico y económico, porque si no se trata realmente del problema como es. Yo sé que la ley 1854, hay técnicos, me parece perfecto. Yo hablo desde mi sector, yo soy un representante social, hablo de donde conozco, de donde estoy, y estoy día a día con compañeros y compañeras que dejan su salud a la intemperie, porque una calidad de vida de un cartonero es muy corta, o de una cartonera es muy corta. Por lo tanto, no hay atención ni siquiera para la salud, no hay atención para la ropa. Entonces, tengo que hablar de donde estoy. O sea, cada uno habla de lo que conoce. No, pero lo que se ve en este tema es que seguimos generando más basura también en un estilo y una conducta bastante consumista de todo tipo. No hay verdaderamente formalización del trabajo de quienes estaban haciendo la recolección de secos. No hay una buena articulación con la gente de la provincia de Buenos Aires, con el conurbano, y ya tenemos muchísimos lugares de la provincia de Buenos Aires donde la gente está resistiendo los enterramientos y no quiere que su barrio, su ciudad o en las inmediaciones esté enterrándose basura, porque realmente sabe que eso va a afectar tarde o temprano su calidad de vida. ¿Qué soluciones ustedes imaginan a futuro, más allá de las obviedades que no se están cumpliendo, de trabajar este tema en conjunto en la región metropolitana? Pero digamos, las fallas tienen que ver con políticas de corto plazo, pero también haría falta una visión a más largo plazo sobre estos temas. Sí, en realidad cuando Greenpeace comenzó a trabajar en lo que se conoce como la Ley de Basura Cero, allá por el año 2003, esta situación de colapso de los rellenos sanitarios en el conurbano era previsible. La gente, las distintas comunidades han rechazado en los últimos 10 años que se instale un nuevo relleno sanitario cerca de sus comunidades, justamente por el legado tóxico que tienen estos emprendimientos y cómo afecta la calidad de vida de ellos. El tema es que desde que se sancionó la ley hemos perdido todos estos años. Hay leyes tanto a nivel nacional en la ciudad como en la provincia que exigen que se debe apuntar a la minimización en la generación de residuos que cada uno generamos en nuestros hogares, el reciclado y la recuperación de materiales de los residuos más fácilmente reciclables, como los residuos secos, y el compostaje de los residuos orgánicos, que son más del 50% de los residuos que generamos. Hay que trabajar para el cumplimiento de esas leyes que están vigentes pero no se cumplen. Bueno, seguimos en Acción Urbana y vamos a hablar con otros protagonistas de este debate para ver lo pendiente y lo que hay por delante. Estamos con el diputado Epstein, que es uno de mis compañeros integrantes de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, que es la que de alguna manera monitorea la licitación de la basura. ¿Qué pasó en la reunión de hoy, donde estuvimos realmente a dos voces en conflictiva entre el PRO, esta empresa Covelia, que está sospechada de lavado de dinero? ¿A qué se debió esta presentación? Bueno, ¿a qué se debió? Aparentemente esta empresa vino hoy aquí a la legislatura, solicitó esta reunión para hacer una denuncia respecto de cuáles eran los motivos por los cuales no habían podido presentarse a la licitación, y planteando que ellos estaban en condiciones de prestar este servicio a un precio sensiblemente menor al que finalmente se va a adjudicar, y planteando de que ellos no se presentaron porque se iban a presentar en una UTE con otras dos empresas, y en una reunión con esas dos empresas y la presencia del ministro del área, le fue sugerido o planteado que ellos no debían presentarse, lo cual de por sí es una reunión que pienso no debió haber tenido lugar nunca, y menos en la oficina de una de las empresas. Sucede que uno de los socios de la UTE
de la empresa, en concreto de la empresa Gira, es también presidente de la Cámara, con lo cual no quedó muy claro si esa reunión era institucional por parte de la Cámara de Empresarios del sector o si lo hicieron en su condición de socios de la empresa Covelia. Pero bueno, lo cierto es que vuelve a poner un manto de sospecha sobre todo este proceso, en el cual además las empresas que finalmente terminaron ofreciendo son las mismas que actualmente prestan el servicio, y yo creo que todo este proceso deberá ser auditado por el próximo gobierno, porque me parece que ya con lo que se planteó en la reunión en el día de hoy queda seriamente sospechada esta licitación, aparte de los tiempos que ya lleva de atraso, las redeterminaciones de precios que se fueron sucediendo, el incremento al infinito del valor de este contrato. Entre otras cosas, esta gente planteó hoy de que prácticamente hay una ganancia extraordinaria de más de 900 millones de pesos. Dicho esto por parte de una empresa que hasta pocos días antes se quería presentar, nos parece que también pone un manto de sospecha. En fin, me parece que el PRO debe detener este proceso licitatorio y después de las elecciones el nuevo gobierno, que si Dios quiere no será del PRO, deberá revisar este proceso. Ahora, la verdad que estamos entre dos espadas, porque por un lado están prorrogadas las empresas que tienen vencido su contrato en condiciones de altísimo aumento sin control de cuál es el aumento real de los costos, y por el otro lado un proceso licitatorio que ahora está sospechado. ¿Por qué los proyectos que teníamos en estudio usted entiende que no se sancionaron y no pudimos llegar a una ley que estableciera un parámetro para que el marco regulatorio no fuera sospechado y no fuera objeto de que cada administración lo cambie a su antojo? Bueno, nosotros dijimos, y no ahora, lo dijimos a lo largo de todos los últimos 3 años, de que había un interés cierto de no hacer esta licitación. Creo que las empresas están muy gordas, están muy cómodas con estas redeterminaciones de precio, donde el contrato ha crecido mucho más que cualquier otra cosa en la Ciudad de Buenos Aires y en la Argentina. Estamos hablando de un contrato que se adjudicó en el año 2005 en cerca de 200 millones de pesos y hoy, 6 años después, está en 1.400 millones. Yo creo que nada ha subido tanto en la Argentina como el valor de la prestación de este servicio en la Ciudad de Buenos Aires. Hubo todo tipo de obstáculos para que se realizara, lo mismo que para que la legislatura aprobara una ley. Nosotros pensábamos que lo más transparente era que esto se hiciera por muchos años, entre otras cosas porque una licitación de muchos años permite bajar los costos, porque hay más tiempo para amortizar equipos. Bueno, no se vino a la legislatura, el PRO boicoteó sistemáticamente esta posibilidad. Se llega a la licitación donde la verdad que uno, en mi caso particular, que he seguido de cerca este contrato, con el mismo razonamiento que vos hacías hasta hace poquito, optamos por permitir, no tratar de que ninguna gestión nuestra se viera como obstaculizando el proceso, porque lo mejor es una licitación transparente. Ahora, lo que se vio hoy aquí es que de transparente poco también la licitación, con lo cual nos parece que hay que revisar toda la situación de este contrato porque es escandaloso. Ahora, ¿en qué momento nos encontramos de esa licitación? Ya se hicieron las presentaciones, ya se abrieron los sobres. ¿Se puede detener ese proceso o detener en este momento el proceso implica un costo nuevo para el conjunto de los vecinos porque va a haber demandas o indemnizaciones a pagar a futuro por parte de las empresas que van a resultar perjudicadas con esas licitaciones detenidas? ¿O siendo las mismas no habría esa dificultad? No, indemnizaciones en ningún caso porque no está adjudicado. Lo único que se han hecho son las presentaciones, tienen que avanzar en la oferta técnica y después recién en la oferta de precios. Por otro lado, el propio gobierno ha dicho que no lo va a hacer hasta después de las elecciones, con lo cual van a seguir con el statu quo actual y redeterminando precios. Lo que a nosotros nos preocupa, y me parece que donde hay que tomar intervención, es en estas redeterminaciones de precios que no hacen otra cosa que encarecer permanentemente el contrato. Ahora, entre tanto, todo esto va pasando, los precios que paga la ciudad, o sea, todos nosotros, los contribuyentes, aumentan por la basura que se recolecta, pero seguimos sin separación diferenciada en origen, seguimos con una situación de precariedad de los cartoneros o recicladores urbanos y seguimos fundamentalmente con la basura en todas las calles de la ciudad. Como hemos visto en el programa de hoy, mucho queda por hacer para cumplir con la ley de basura cero. En primer lugar, las conductas y las actitudes individuales que tienen que ver
con tratar de no utilizar más aquellas cosas que son innecesarias y que generan basura. Por ejemplo, cuando vamos a comprar a un shopping, aquellas cosas que son superfluas, que de alguna manera son innecesarias, bolsas, envoltorios de papel, rechazar, agradecer, decirles que alcanza con una sola bolsa y no con todos esos aditamentos o complementos. Tratar de evitar las bolsas de plástico en los supermercados. Es muy bueno y se ve que mucha gente joven ya está volviendo a utilizar aquellos viejos changuitos, hoy en versión más moderna, pero es muy importante utilizar bolsas de tela, tratar de utilizar nosotros mismos las cosas que sabemos que no dañan el medio ambiente y que no generan basura innecesaria. Y fundamentalmente la falta de una política de Estado en este tema, que debería ser cumplir con la ley. Nosotros venimos reclamando del gobierno de la ciudad su incapacidad para la articulación con la región metropolitana. Tanto darle espalda al conurbano, tanto no mirar a quienes viven en la provincia de Buenos Aires, pero a quienes permanentemente les estamos pidiendo que entierren la basura en sus terrenos. Me parece que tiene que haber una política concertada y articulada de la región metropolitana, y nuestro jefe de gobierno de la ciudad tiene que pensar que más allá de los límites políticos de esta ciudad, hay una región metropolitana que tiene que ver con nuestra geografía, que nosotros tenemos que asumir nuestro rol protagónico como el municipio, como la ciudad más importante de la región metropolitana, pero que esto también implica que tenemos que concertar políticas en materia de higiene y de recolección de residuos. Esto se puede hacer, es posible, tenemos proyectos, tenemos propuestas. Puedes entrar a www.lubertino.org.ar y fundamentalmente puedes mandarnos un mail con tus sugerencias, con tus propuestas, con tus proyectos para el barrio a mariajoselubertino@legislatura.gov.ar. Será hasta la semana que viene y seguinos en Acción Urbana para construir juntos la ciudad que todos y todas queremos, más humana, más eficiente, más transparente y en este día de hoy más verde. Chau, hasta la semana que viene.